Entonces, a nosotros nos tienen que venir palabras de Dios en la noche, en la mañana, en sueños, en diferentes espacios, en diferentes momentos de nuestra vida. Y más si nosotros todo lo que hacemos lo encomendamos a Dios, pues entonces tenemos una relación directa y siempre tenemos que tener como esas palabras apropiadas. Cuando estamos en peligro, ¿qué es lo que le decimos al Señor? Guárdanos, defiéndanos, ayúdenos, Señor. Entonces, siempre nosotros como creyentes tenemos que grabarnos, memorizar, pero no en el sentido de recitarlo, sino de poder esa palabra traerla a nuestra vida para así podernos nosotros relacionar con Dios. Por eso dicen que la oración debe ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, tratar en lo posible que si el Señor dice que clama a mí, yo te responderé, entonces tenemos que clamar. Que no es lo mismo que orar, pues es una forma de oración, pero como con un, ¿qué? El clamor, ¿qué es? Como con una necesidad. Entonces, y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, bueno, puede que nosotros la primera parte clamemos al Señor, busquemos al Señor de corazón. Y hoy vamos a trabajar entonces teniendo en cuenta que dice que nosotros prosperamos, pero para prosperar, ¿qué tenemos que hacer? Alcanzar la misericordia de Dios. Entonces, tenemos que ser misericordiosos. Vamos a analizarlo desde un pasaje de Lucas 10, que lo conocemos, porque yo sé que hay conocimiento de palabras, que ustedes ya conocen el relato de el buen samaritano. Vamos a ver cómo refleja Dios a través de este pasaje, a través de esta enseñanza, lo que es la verdadera misericordia. Lucas 10, del 30 al 37. Del 30 en adelante. Por favor, me dicen cuando ya. Dice, respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, ¿recuerdan quién eran los samaritanos? Los de Samaria. Que no se querían, recuerda que ellos no querían, entre los judíos no había. Que iba de camino, vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahí nos está. ¿Cuál sería lo que lo conmovió a este samaritano? Que lo llevó a aplicar la misericordia de Dios, la compasión, que es lo que nosotros sentimos por las personas cuando están en una necesidad y más cuando se encuentran. Pues yo analizaba también y yo le decía, Señor, en estos momentos a veces es complicado ir a prestar auxilio a una persona que está tirada en la calle, o al menos ir uno solo a prestar auxilio, porque hay muchas implicaciones. E inclusive dicen que, no sé, las personas que tengan mayor conocimiento,
que no es tampoco recogerlo e irlo a dejar al hospital, porque allá también tienen que, la persona que lo lleva tiene que dar los datos o al menos decir lo encontré, pero después viene una investigación. Pero de todas maneras yo creo que nosotros lo mínimo que podemos hacer es llamar a quién, a una ambulancia, a un, digamos, o llamar testigos, porque también, exacto, nosotros también tenemos que tener números de emergencia, porque es una manera de poder prestar una ayuda y de ser compasivos. Pero también tenemos otra forma. ¿Cuál será? Como creyentes, orar. Lo mínimo que nosotros podemos es orar por esa situación, por esa persona. En el versículo 34 dice, entonces ahí miramos la compasión como elemento fundamental de la misericordia, como uno de los elementos, o de las virtudes también le llaman. Y acercándose, en el número 34, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón era como una posada. Otro día al partir, así está escrito en la palabra, no sé si, porque sería como al otro día, ¿no? Pero sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, no es a veces, como la misericordia de Dios tiene que empezar por casa, y aquí, esta es nuestra casa también. Entonces nosotros sí podemos hacer algo más que lo que podemos tal vez expresar en la calle con un desconocido. No es solamente como decir aquí lo dejo, aquí lo traigo y sí, y como dejar esa persona a cargo de otra persona, ¿no? No. ¿Qué hizo el buen samaritano? Además de decirle que lo cuidara, le pagó para que realmente, sí, no era solamente decirle me lo cuida, miren, me avisa, me llama, no, sino que le pagó por el servicio. En Proverbios vamos a mirar ahí para complementar lo de esta parte de la misericordia de Dios. En Proverbios 19:17, ¿qué nos dice el Señor? Ya. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces mire que nosotros tenemos una recompensa, pero no significa que él le va a devolver los denarios que le pagó al mesonero, pero sí el Señor lo va a retribuir con otras bendiciones, lo va a retribuir con otros favores. Y ahí nosotros vemos la generosidad. Podemos mirar el componente de la generosidad que el samaritano mostró ante esta situación de calamidad. En el 36, o sea que ya le damos la compasión, la generosidad. En el versículo 36 dice, ¿quiénes pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿qué nos manda Dios en este día? A que nosotros seamos ¿qué? Misericordiosos. Teniendo en cuenta que tenemos que ser compasivos, que tenemos que ser generosos, y vamos
a través de toda la historia, se puede decir, de la Biblia, el Señor siempre fue generoso, fue misericordioso. Miremos en Éxodo 15:13. E inclusive desde la misma creación. Dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. En este versículo hace relación a que ustedes tienen ahí un título, hay un título en la Biblia, es el cántico de Moisés cuando cruzaron el mar Rojo. Entonces, de Moisés y de María. Entonces, Moisés le está dando las gracias, le está reconociendo el amor de Dios hacia su pueblo. Y el amor es parte de la misericordia de Dios. Ya encontramos otro componente de lo que es la misericordia de Dios. Y el amor nosotros ya lo conocemos, ya lo exteriorizamos y ahí estamos trabajando para amar a Dios como realmente Él lo merece y como no lo merece. Claro, sí. Porque nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos, si no amamos al prójimo. Y también si no nos amamos. E inclusive debe ser primero amarnos a nosotros, porque nosotros no podemos dar de lo que realmente no tenemos. ¿Sí? Por eso, a veces uno quiere que la gente como que diga, como que haga, y por eso también juega el papel el corazón, ¿no? Cuando nosotros hablamos del amor, está, digamos, implícito nuestro corazón. El corazón no tanto carnal, sino el corazón espiritual que nosotros ya tenemos que haber trabajado, haber dependido mucho a Dios, que seamos más espirituales que carnales, porque claro, tenemos nuestras emociones, pero también le pedimos al Señor que nos dé dominio propio, al Espíritu Santo. Así como nosotros le entregamos la voluntad al Espíritu Santo, nosotros le pedimos que nos dé dominio propio para no dejarnos llevar de nuestras emociones, especialmente con las emociones negativas. En Génesis 39:21, ¿qué nos dice la palabra? ¿Ya? Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿A qué hace relación este versículo? Al relato de José con la esposa de quién? De Potifar. No era el rey, era como el mandamás, diría yo, de los egipcios, que la esposa quería seducirlo, pero como no pudo realmente, pero desafortunadamente también hubo una prueba falsa y lo llevaron a la cárcel. Pero Dios siempre estaba con José. Sí, claro, todo lo de Dios tiene un propósito, todo. Él allá, lo llevaron, pero allá, ¿qué pasó con él en la cárcel? Recordando un poquito, que el jefe ¿cómo se dice? Le designó casi todas las funciones allá en la cárcel. Ahí vemos que
cuando una persona está siempre con nosotros o está pendiente, ¿cuál sería la virtud? Que Dios, la fidelidad, la fidelidad. Entonces, si nosotros somos fieles a Dios, porque con Dios tenemos que tener una reciprocidad. Él dice que Él ama a los que lo amamos, entonces Él es fiel con los que realmente somos fieles a Él. Sí. Yo recuerdo que en una predica yo les hablaba de la reciprocidad, ¿no? Porque con Dios tiene que ser así. Nosotros no podemos pedirle y sin embargo una cosa y hacer otra que Él no nos manda a hacer. Entonces la fidelidad, esa es otra virtud de la misericordia del Señor. En Números 6:25, ¿qué nos dice? Es algo que nosotros lo decimos y lo escuchamos mucho. Dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, o sea, sobre nosotros, y tenga de nosotros, yo le estoy cambiando aquí, su misericordia. Entonces, cuando uno está cuando oro a nivel personal, pues digo, Señor, sí, tenga misericordia de mí. Pero cuando yo oro en general, entonces yo digo, Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, sobre su pueblo. Yo siempre digo, sobre tu pueblo, tu iglesia, sobre la congregación, mi amado Jesús. Bueno, que uno ahí se va, el Señor le va dando palabras. Entonces, ¿qué estamos recibiendo del Señor en ese pasaje? Estamos recibiendo bendición, bendiciones. Y el Señor dice, haga resplandecer su rostro y tenga misericordia. El Señor nos bendiga. Y en el Nuevo Testamento, y esto es el relato de los dos deudores que ya lo conocemos, y nosotros sabemos que ahí también hay un elemento de la misericordia de Dios. Vamos a leer el artículo Mateo 18:27. Solamente vamos a referirnos al versículo donde el Señor, Mateo 18:27. Ese es el relato de los dos deudores, ¿recuerdan? De los denarios, que uno le debía al Señor, al amo, 100,000 y el otro 10,000. El Señor tuvo misericordia. Dice que el Señor de aquel siervo, o sea, del que le prestó los 100 denarios, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Porque ¿qué iba a hacer el Señor si no le pagaba? Iba a acabar con él y con toda la familia. Y además lo iba a llevar ¿a dónde? A la cárcel. ¿Sí recuerdan el pasaje? ¿O lo leemos? ¿Qué dice? Sí, nos acordamos. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Que después que le perdonaron eso salió. Exacto. Y al otro día lo perdonó. Entonces, ahí dice, el Señor le perdonó, pero él no tuvo la misericordia para perdonarle al que le debía A él. 100, bueno, no recuerdo la cantidad. Entonces, por eso más adelante en el versículo 33 de Mateo 18, el amo le dice a este personaje, dice, ¿no debías tú también tener misericordia
de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Perdonarnos. O sea que tenemos otro elemento de la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos y le pedimos misericordia al Señor, ¿qué estamos invocando? ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? Según lo que nosotros hemos aprendido hoy de la misericordia del Señor. ¿Qué estamos reconociendo en el Señor? Exacto. Estamos diciéndole que el Señor es compasivo, y hay un mensaje que dice compasivo y grande misericordia, lento para la ira y grande misericordia. También le estamos diciendo que el Señor es generoso. Recuerden la historia del samaritano, que Él es bueno, que Él es santo, que Él es fiel. Pero acá nosotros tenemos que analizarnos realmente. Nosotros somos fieles a Dios y también porque nosotros no podemos ser fieles con Dios y con nuestros hermanos o con el prójimo, hablando en términos generales, tener otro comportamiento. Como siempre pienso que el ser humano no puede tener máscaras. No, tenemos que ser auténticos. Y más cuando sabemos que Dios tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros. Hay una partecita que dice la palabra que tanto los buenos como los malos, Él tiene los ojos puestos, pero Él sí tiene misericordia de los buenos. Bueno, de los buenos no, porque recuerden que no hay uno bueno. De los misericordiosos. De los misericordiosos. Sí, nosotros tenemos que pensar que estamos en el proceso de santidad. No podemos decir pues que una persona es buena gente. Esos eran términos que nosotros utilizábamos. Pero realmente, sí, cuando alguien se moría, yo recuerdo a papá, que él decía, ay, buen primor, decía papá, buen primor, tan buena gente que era. Pues uno hasta lo pensaba, ¿no? Porque pues no había un conocimiento real de que nadie es bueno. Sí, no. Así sea. Y no sé, puede que no haya también. Y cuando la gente dice, ay, pero yo no sé por qué le pasa a esa persona cosas malas cuando es tan buena gente. No, hay un libro. Sí, hay un libro, exacto. Entonces, esos elementos de la fidelidad, de la bendición, del amor, que amor es lo único que Dios ha tenido y tiene con nosotros. Porque cuántas veces no lo hemos ofendido. Dice que no solamente con nuestra boca, sino también con nuestro pensamiento, con lo que miramos, con lo que escuchamos. Y es lo mismo que hizo con su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, no de Israel terrenal, porque nosotros no somos israelitas, pero sí del pueblo espiritual. Tenemos una nueva identidad en Cristo, que nos rescató. Eso es algo que también tenemos cuando nosotros llevemos la palabra, para que la gente pues entienda el amor de Dios, que el amor de Dios es sufrido, porque cuánto padeció Jesús antes de ser crucificado y en la cruz. ¿No? Hasta que el Dios lo resucitó, porque realmente vino a tener gloria, la gloria en el cielo con el Padre. Vamos a revisar en Samuel 2 de Samuel 9, es corto, y con eso nosotros dejamos aún más la reflexión sobre la misericordia de Dios.
¿Qué dice en el título de este capítulo? Bondad de David hacia Mefiboset. Segunda de Samuel 9. Ahí está escrito el componente de la misericordia de Dios, la bondad. Entonces vamos a trabajar los elementos, las virtudes, más que elementos, las virtudes de la misericordia de Dios. Recuerden que David dice, es un hombre conforme al corazón de Dios. Eso lo dice en Primera de Samuel 13:14. Vamos a revisarlo. Nosotros hemos escuchado que David, bueno, no recuerdo el término literario, de que andaba conforme al corazón de Dios. La palabra dice, yo creo que sí, porque como la Biblia a veces literal no es lo mismo que nosotros expresamos oralmente, ¿no? Hay a veces omiten ciertas como conexiones, como enlaces, pero el mensaje es claro, el mensaje es claro. ¿Qué nos dice Primera de Samuel 13:14? Por favor me colaboran porque no lo... Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mas él no lo quiso oír, sino que pudiendo más que ella, lo forzó y se acostó con él. Luego la aborreció a Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con la que había amado. No, perdón, sí, es que dije que yo también encontré inconsistencias. Tengo más ahora, tu reino no será duradero. Jehová será buscado un varón conforme al corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Exacto. Entonces, 13:14, es que yo encontré inconsistencias, me tocó buscar, mirar, sí. No sé si es la versión la que cambia un poco. Por favor, volvemos a leer. Reina Valera. Primera de Samuel 13:14. Sí. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. ¿Qué dice Marinita? ¿Eso sabes? Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más despadrado que lo ha designado por delante de su pueblo, pues tú has cumplido tu meta. Exacto, que se está refiriendo aquí a Saúl, ¿no? Sí. Que como él no obedeció, entonces le dijo que iba a conseguir otro hombre conforme al corazón de él. Pero vamos a mirar, porque no ratifica, eso es en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar en Hechos 13:22. Porque ahí hay algo que complementa esa misericordia de Dios. Ese hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ya? Por favor. ¿No? ¿Hechos? Lo que pasa es, sí, por favor, repite. Tras descubrir a Saúl,
les puso por rey a David, que envió este testimonio. He encontrado en David, hijo de Saúl, como lo recuerdo. Esta es otra versión, y realizará todo lo que quiere. Exacto, entonces otra versión, pero la Reina Valera. Dice, quitado este, levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Exacto. Entonces, ¿quién es un hombre conforme al corazón de Dios? El que hace, sí, David, pero el que hace lo que el Señor quiere. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Lo que está escrito, que es la voluntad de Dios. Yo siempre les recalco, hay que leer la palabra, hay que estudiarla, hay que asimilarla, tenemos que apropiarnos, porque nosotros cómo podemos hacer la voluntad de Dios si nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y lo que Él mandó, dice que hay que hacerlo. Que nos equivocamos, claro que sí, por eso tenemos que siempre decirle, Señor, ayúdanos, danos sabiduría, perdónanos, o perdóname, porque realmente, y cuando uno va a leer o algo, pues uno le pide siempre sabiduría al Señor, ¿no? Al Espíritu Santo, para que el conocimiento sea puro, no vaya a ser. Lo mismo nos pasa cuando nosotros escuchamos prédica, las personas que a veces escuchamos prédicas. Como nosotros ya conocemos parte de la voluntad de Dios, nosotros sabemos cuando un orador o un predicador realmente está conforme a la palabra o conforme al corazón de Dios. Entonces, eso también es importante que nosotros nos identifiquemos con David, porque él obraba conforme al corazón de Dios. Ahora sí vamos a 2 de Samuel 9. ¿Ustedes recuerdan quién era Mefiboset? El hijo de Exacto. Y bueno, no sé si es Jonathan o Jonathan, cómo se leerá, pero. Y a su vez era qué? A su vez era qué? Nieto de Saúl. Nieto de Saúl. Él, sí. Entonces, vamos a mirar, porque David, en la época de los reyes, ¿cómo se le daba el trono? Segunda de Samuel 9. ¿Cómo se le daba el reino? Que es prácticamente hereditario, de padre a hijo, ¿cierto? Eso. Y si Mefiboset era hijo de Jonathan, se supone que Jonathan fue rey. No fue rey. ¿Por qué? Porque el Señor le quitó el trono a Saúl y se lo dio a ¿quién? A David. Pero entre ellos hubo una gran amistad entre Jonathan y David. Dice no sé si eso está escrito, que Jonathan lo apreció porque se dio cuenta cuando él derrotó a Goliat. Entonces él como que le sintió una admiración por él y de ahí empezó como esa gran amistad. E inclusive él le cubría, él le avisaba cuando Saúl, porque Saúl nunca demostró afecto por David, solamente si le gustaba que le fuera a tocar ¿qué? El arpa. ¿Por qué? Porque lo calmaba. Y menos cuando le quitaron el trono y se lo dieron a David. Y sin embargo, David, ¿qué pasó con David? Que ahí también miramos,
Sí, pero la misericordia expresada en qué? En humildad y en amor. Él nunca desconoció, a pesar de que era rey, él nunca desconoció el señorío de Saúl. Una vez tuvo oportunidad de qué? De matarlo y no fue capaz. Solo porque él sabía que Saúl había sido el rey de Israel después. Sí, había sido elegido, ungido. Porque Samuel, recuerden que Samuel era el profeta y él fue el que el Señor le dijo que tenía que ungir a Saúl. Pero como Saúl no respondió al llamado, como él no hacía la voluntad de Dios, no hacía lo que Dios quería, entonces por eso buscó otro rey, que prácticamente fue el rey, el verdadero rey que gobernó a Israel muchos años, porque después de él ya se fue, después de David, ¿quién vino? Salomón. Exacto, el hijo, y así sucesivamente. Entonces dijo David, ahí vemos la bondad, y vamos a profundizar un poco en esto. Dice, ¿ha quedado alguno de la casa, preguntó, ¿no? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? O sea, que le tenía un gran afecto. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Dicen que Lodebar era una ciudad como pobre, una ciudad desértica y que no habían pasos, en el sentido de que tampoco yo creo que habían animales. Era, sí. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Analicemos aquí también la actitud de Mefiboset, que a pesar de que él era nieto de Saúl, él de todas maneras tenía como una especie de reyes, pero él en ningún momento hizo alarde de su linaje, sino que se humilló, porque postrarse uno, que eso es lo que cuando nosotros decimos que nos humillamos ante Dios, es postrarnos de rodillas. Sí. En la medida en que cada uno lo puede, es postrarse de rodillas. Entonces dice que se postró sobre su rostro e hizo reverencia. O sea, él reconoció que David era el rey y que él no tenía, digamos, como autoridad. Y también él tenía temor. ¿Por qué tendría temor Mefiboset? Por lo que hablábamos anteriormente, que como el trono era de padre a hijo, y así no fuese hijo del rey, pero tenía ascendencia, o sea, el abuelo fue rey, y en ese tiempo
tenían que acabar, la cultura era que tenían que acabar para poder tomar el reinado de otro. Más adelante, no sé si ustedes recuerdan cuando uno de los hijos de David acabó, no recuerdo de qué rey, acabó con todos los hermanos porque él tenía que quedarse como rey, él tenía que lo tenían que coronar como rey. Entonces él también guardaba, yo creo que por eso se fue como a un lugar distante, o a un lugar así, como que no había mucha prosperidad, porque él pensaría, como yo tengo descendencia de reyes, lo más probable es que David me mande ¿a qué? Me mande a matar. Claro, él también tenía temor y él también fue. Cuando nosotros mostramos reverencia, también mostramos respeto, ¿no? Y en cierta forma, temor. En cierta forma, temor. Y dijo David, ya cuando fue el chico no, porque ya era un señor, ya no recuerdo cuántos años, porque también tenía un hijo, aquí dice. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, yo como ruido, espera. ¿No? No, sí, pero oí como si estuvieran golpeando. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. ¿Sí? Él tal vez conoció la condición de miedo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces, ¿qué hizo también? ¿Qué hizo además de mandarlo llamar, de recibirlo? Le dio un lugar en la mesa de la casa. Lo trató. Exacto. Y además, ese es un acto de amor. Yo creo que es un acto de amor. Además, ¿qué hizo? Le devolvió todas las tierras que fueron de Saúl, del abuelo. Miren, él, inclusive, pues él pensaba siempre en Saúl, que fue el rey, y por el amor que hubo y la amistad con el hijo, o sea, con Jonathan, eso fue lo que lo movió a misericordia, para que tomara la decisión de perdonarle. Yo creo que también, aquí no dice que perdonarle, pero perdonarle sí, porque eso era como la cultura de esa época. La amistad entre David y Jonathan Sí. fue una de las más profundas que relata la Biblia. Exacto, sí. Como ese amor verdadero fraternal, de hermanos, ¿no? Entonces, y él fue, y una vez más se humilló porque le dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea que él tenía también, no sé si un concepto como muy bajo. Sí. Claro, porque él no podía pasar. Entonces él se sentía como un animal. Dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, casi para la familia. El hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Él no desamparó ni a él ni a todos, digamos, la familia, los criados y los que con ellos él vivía. Porque
Mefiboset no iba a necesitar, porque él participaba de las comidas del rey. Pero de todas maneras, la misericordia no fue solamente a nivel personal, sino a nivel también de su grupo, porque eran todos los que había quedado como de Saúl, ¿no? Usted sabe que siempre quedan personas, ¿cómo es que se llama? Que son fieles, ¿no? Entonces, si Saúl fue mi rey, sí, si Saúl fue mi rey, entonces yo le debo a él todo mi afecto, todo mi respeto, toda mi adoración, porque a veces también eran exagerados, cuando preferían morir por el rey, y no dejar que el rey muriera solo, o sea que ellos morían junto con él. Creo que eso fue lo que pasó con Saúl, que le dijo que lo terminara de matar, y él dijo, pero primero, si lo hago, yo también me quito la vida. Claro que eso también tenía connotaciones más adelante. Y tenía Siba 15 hijos y 20 cerdos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Aquí no dice si el hijo iba, ni dice que toda la familia, no sé si solo tenía lugar en la mesa Mefiboset o también el hijo. Aquí no lo dice, pero yo creo que también porque el hijo era pequeño. O como él destinó a este siervo para que le sirviera a toda la familia, entonces yo creo que ahí sí, en el contexto del relato no habla si realmente fue con su hijo o fue solamente Mefiboset. Siempre dice que mostró bondad, sí, por toda su descendencia. Exacto, verdad. Vamos, con esto que podemos darnos cuenta y nosotros llevamos a nuestra vida cristiana, que hay un llamado, ¿cierto? David manda llamar, primero pregunta: ¿hay alguien de la familia de Saúl? Entonces, nosotros tenemos que llevarlo al contexto. El Señor tiene, ya nosotros somos el llamado de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle: gracias, Señor, porque ya tú nos elegiste, ya nos diste un lugar en la mesa. Es el llamado de Dios que nos hace, y el llamado de Dios que hace a todas las personas, por eso el amor de Dios es inagotable. Nosotros podríamos también este relato contárselo a la gente, que el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros, ¿sí? Y Él es tan generoso, tan bondadoso, que no solamente para cada uno de nosotros, sino para quién, para nuestra familia, Y Él quiere lo mejor, para nosotros. Porque lo mejor en el sentido, la alimentación no es lo mejor para un ser humano. Sí, porque una persona que come bien es una persona que su salud
Exacto. Su salud mejora, su estado de salud. Por eso cuando una persona está con enfermedades, digamos, crónicas, le mandan una dieta especial. Entonces, primero, reconocer ese llamado, y nosotros podemos ser portadoras y portadores del llamado que Dios tiene para la humanidad. Nosotros tenemos un deber, tenemos una responsabilidad de hablarle a las personas del llamado que Dios hace a través de nosotros. En un pasaje, preparando, yo miraba, pero no lo busqué, en un pasaje, creo que de Pablo, una de las cartas, dice, como si Dios rogase, ¿ustedes qué? Como si Dios rogase a través de nosotros para que la gente se arrepienta. Entonces yo decía, nosotros sí, no insistirle, pero mirar la forma. Dice que ganar almas es para sabios. Entonces yo decía, Señor, pedirle sabiduría, más sabiduría para nosotros poder ganar almas para Dios. Almas, porque eso es lo que nosotros, no insistirle, y yo a veces digo, yo cometí tal vez errores de ser como muy conductista, en el sentido de insistente. No, mire que el amor, por eso el amor nos tiene que llevar a la paciencia, digamos, a saber entender que no es fácil. Pues yo no sé qué tan fácil nos costó a nosotros llegar a Cristo, hacer que las personas como que cambien de un día para otro. Pero lo único que sí yo les he dicho, les he contado, es que cuando yo comparto palabra, yo le digo al Señor que esas palabras, porque a veces le dicen, ay, es que viene a doctrinar. No, yo les digo, yo solamente quiero, cuando les hablo y tengo la oportunidad, tengo el tiempo, yo les digo, no, yo solamente quiero que ustedes conozcan a Dios, que Él es real, que tengan una relación, pero que lo conozcan a través de la palabra. Yo sí les insisto, bueno, yo a veces les digo, yo les pido por el amor de Dios que tómense en el trabajo de leer la palabra, cuando no puedo, sí, así no la entiendan, por amor a Dios, así no la entiendan, pero algo les queda. Y el Señor ahí les va dando sabiduría, el Señor ahí los va llamando. Entonces, esa es una forma también de nosotros servir de puente para que muchas personas lleguen a lo que Dios quiere, que nadie se pierda, que todos alcancemos la misericordia de Dios. Que la misericordia de Dios es como porque ahora la misericordia de Dios es lo que hace, porque hay amor, hay fidelidad, hay perdón, hay bondad, todas las virtudes y todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida, y que nosotros seamos testimonio de la misericordia de Dios. Eso es lo que le espera de nosotros. Entonces, y como no es con nuestras propias fuerzas, cuando oremos, digámosle, Señor, necesitamos de tu ayuda o de su ayuda para poder hacer tu voluntad, para poder hacer lo que tú quieres que hagamos, para cumplir con el propósito que tú nos has llamado. Porque eso es lo que tenemos. Y cuando hablábamos de clamor, hay que decirle al Señor con clamor. Él oye pasito, Él oye, pero a Él le gusta que clamemos. Entonces, si a Él le gusta que clamemos, tenemos que hacer, porque esa es la voluntad y eso es lo que Él quiere. Y eso nos acerca más a Dios. Porque siempre Él quiere que nosotros seamos salvos. Yo he dicho, en la tierra
Pero Él quiere que cuando lleguemos allá alcancemos la santidad. Cuando ya estemos, porque allá cuando nos reunamos, todos vamos a ser santos. Entonces, esa es la lucha que nosotros, ese es el trabajo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a permanecer siempre, como dice, en la brecha, o sea, en el camino de Dios. Que no permita que nos apartemos, como dicen, ni a la derecha ni a la izquierda. Que siempre nuestra mirada esté puesta en Cristo, que es el que dio la vida por nosotros. Es el que sufrió, el que llevó las enfermedades, sí, y los pecados de todos, los de nosotros y los de todos los seres humanos, Ese es el mensaje de la misericordia de Dios. Pero vamos a terminar con Mateo 5:17. Que quiero que se lleven ese mensaje como conclusión. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ese es el mensaje que el Señor, a través de estos dos relatos del buen samaritano, Mateo 5:17, ¿sí? Y a través del llamado que Dios hace a los pecadores a través del mensaje, ya nosotros, y tenemos que darle gracias a Dios, porque nosotros somos privilegiados, ¿cierto? Nosotros estamos en el camino del Señor y tenemos que decirles que nos sostenga, y Él es nuestro sostén. Él es el que todos los días, la palabra de Dios dice que Él es escudo alrededor nuestro. Y que si estamos con Dios, nada, dice, nada nos pasará en el sentido de que no nos pueden apartar de Él, porque nosotros sí tenemos tribulaciones, claro que sí. Pero nada nos puede separar del amor de Dios, del amor y la misericordia. Terminamos con este versículo, le vamos a dar gracias a Dios, le vamos a pedir para que nos ayude a hacer. Yo sé que nosotros hemos sido misericordiosos, pero como que necesitamos más de la ayuda del Señor. Y ya terminamos nuestra enseñanza. El Señor ha querido que hoy se lleve cada uno en el corazón. Para que podamos ser esos heraldos del Evangelio, para que podamos ser esos instrumentos de Dios, para que siempre la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté con nosotros. Padre Santo, hoy te decimos, Señor, que tú eres el que nos agrade, Señor, que esa palabra que tú has traído a nuestra mente, a nuestro intelecto, porque también hay que aprender con conocimiento, a nuestro corazón, Señor, no solo se quede grabada, Señor, sino que nosotros podamos exteriorizarla como testimonio de vida, que nosotros podamos llevarla con sencillez, con amor, con humildad a otras
objetivas, con metas, pero sabemos que de tu mano podemos lograr aquellas cosas que tal vez para nosotros son imposibles, pero que están dentro de tu voluntad, Señor. Enséñanos aún más y más a hacer tu voluntad. Que cada vez que vayamos a ti, sea el Espíritu Santo dándonos la sabiduría necesaria, el conocimiento, la verdad, la justicia, el poder, todo tuyo, Señor, pero sobre todo el espíritu de temor a Jehová, porque este nos aparta del mal y nos lleva por caminos de justicia, por caminos de fe, por caminos de humildad, por caminos de fidelidad, Señor. Queremos ser más fieles a ti, Señor, confiar más en ti, Señor. Reconocemos que estamos fallados, Señor, y hoy te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, por nuestros pecados, Señor, y especialmente por esos pecados ocultos, Señor, que a veces nosotros ni siquiera somos conscientes, Padre Santo, pero hoy necesitamos más de ti, Señor. Hoy necesitamos, Señor, que sea tu sangre preciosa, lavándonos desde la parte más alta de nuestra cabeza hasta la planta de los pies, llevándose todo aquello que no es tuyo, Señor. Toda enfermedad, toda aflicción, todo dolor, toda angustia, toda preocupación, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios bueno, que tú nos amas como nadie, Señor. Por eso queremos amarte también a ti y solo a ti, Señor, como tú nos dices, Señor, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Señor, que esas palabras que están escritas se hagan realidad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Hoy clamamos a ti, Señor, para que nos siga transformando y renovando, Señor. Para que seas tú siempre el que guíe nuestros pasos, el que guíe nuestras miradas, Señor, el que guíe nuestras palabras, Señor. Que siempre hablemos sabiduría, Señor. Así como está escrito en el libro de Proverbios, Señor. Que tú nos enseñes más a comunicarnos contigo a través del libro de los Salmos, para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, Señor. Nombre sobre todo nombre. Para reverenciarte, Señor. Para humillarnos delante de ti, Padre Santo. Porque tú lo mereces todo, Señor. Y nosotros reconocemos que no somos nada delante de ti, Señor. Que todo lo necesitamos. Y por eso hoy recibimos las bendiciones, Señor, que tú tienes para cada uno de tus hijos y tus hijas. Y te pedimos que esa unción poderosa entre, Señor, hasta lo más profundo, Señor. Te dice que era derramada sobre la barba de Aarón y llegaba hasta el suelo, Señor. Que hoy esa unción llegue y toque nuestros corazones, Señor. Y te decimos, Señor, que aquí estamos. Y gracias por la porción de alimento, Señor, de hoy. Gracias por la porción de medicina, Señor, porque eso es tu palabra. Alimento, no solo para el espíritu, sino para el cuerpo y el alma y la mente, Señor, y el corazón. Lo mismo, Señor, decimos que tu palabra es medicina, no solo para nuestro cuerpo, sino para nuestra alma y para nuestro corazón, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, y te decimos, Señor, que te traemos la ofrenda, Señor, con mucho amor. No lo que nos sobra, Señor, sino lo que hemos dedicado, hemos destinado, Señor, como ofrenda de amor, como ofrenda de sacrificio, porque tal vez dejamos de comprar algo para traerte ese dinero aquí, Señor, al alfolí. Que tú lo multipliques, que tú lo bendigas y que tú
hagas prosperar a cada una de las personas que han traído ese dinero, que es con mucho amor, Señor, porque es para tu obra, Padre Santo. Te lo pedimos, Dios poderoso, Dios grande, y que tu diestra de poder nos guarde, nos proteja de todo mal, de todo peligro, para que nada ni nadie nos haga daño, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias también a ustedes, gracias a Dios que los ha traído, porque recuerden que Él es el que nos mueve a misericordia. Amén. Gracias. Recogemos, le ayuda a recoger. Y la vuelta entera. Pero dije que se está grabando. En serio. 360 grados con la silla sola y de golpe esa. Yo apagué el televisor. Sí, gracias. Aquí, ¿será ahí? ¿Eso se ve aquí encendido? No, se le... Sí, se apaga ahí. Yo creo que eso sí no, porque eso tiene que ver ¿será con la alarma? Venga, ¿esto se apagó? ¿A dónde lo apagó? Parece que sí, ¿cierto? Eso está en pausa.